Buen día, este es un complemento muy breve al video anterior y acá simplemente vamos a reseñar en forma muy sucinta los principales componentes del aparato molecular involucrado en el proceso de liberación. Como mencionamos previamente, un aspecto central de la fisiología de la transmisión sináptica de tipo química lo es la teoría de la liberación, la teoría vesicular, que dice que la liberación del transmisor se da por un proceso exocitótico, eh, producto de la fusión de las vesículas presinápticas contenidas en el terminal presináptico con la membrana superficial de dicho terminal. Es en este proceso entonces que decíamos que se da entonces la liberación del contenido vesicular, que consiste fundamentalmente, aunque no exclusivamente, del neurotransmisor contenido a alta concentración. Esto lo habíamos resumido con este esquemita, donde vemos que entonces la llegada de un potencial de acción al terminal presináptico produce la activación de un canal de calcio dependiente de voltaje de esa terminal, y la apertura de este canal produce el ingreso de este ion de acuerdo a su gradiente electroquímico, que se encuentra fuertemente eh, impulsado hacia el interior del terminal presináptico. A este nivel, el calcio desencadena un proceso de exocitosis justamente de las vesículas presinápticas, la liberación del transmisor a nivel de la hendidura sináptica y la ulterior interacción del mismo con el receptor postsináptico. Ahora simplemente vamos a reseñar, como les decía muy brevemente, algunos de los componentes de ese aparato a nivel molecular. En este sentido, hay que destacar este complejo denominado SNAR. Es un complejo de proteínas que incluyen a la sinaptobrevina, a la sintaxina. La sinaptobrevina y la sintaxina ambas son proteínas integrales de membrana, siendo la sinaptobrevina de la membrana vesicular y la sintaxina de la membrana plasmática de la terminal. Asimismo, un componente esencial es SNAP25, que como ven permite la interacción de las dos moléculas anteriores. Estas proteínas se caracterizan por estas estructuras de alfa hélice que se disponen, interactúan en forma paralela y producen el acercamiento de la vesícula conteniendo el neurotransmisor a la membrana plasmática del terminal sináptico. En una versión extremadamente esquematizada, entonces podemos ver que acá nuevamente los tres componentes que les habíamos nombrado, la sinaptobrevina, la sintaxina y SNAP25. En esta condición, las vesículas aún no están prontas para ser liberadas y eso ocurre cuando se forma el complejo. En esta condición, en la primera condición, el complejo no está formado y el complejo está formado en esta condición. La formación de este complejo no requiere de calcio e involucra, además de los otros tres componentes, a la sinaptotagmina. Una vez entonces que el potencial de acción llega al terminal sináptico y se produce el ingreso de calcio a través de los canales de calcio dependiente de voltaje, el calcio se une a la sinaptotagmina, que también es una proteína integral de la membrana vesicular. La interacción de calcio con sinaptotagmina entonces produce la fusión, como está mostrado en este esquema, entonces el acercamiento, el mayor acercamiento de la membrana vesicular a la membrana plasmática y la fusión de estas dos membranas para producir la exocitosis. Entonces, en esta condición decimos, en la condición, en el panel 2, decimos entonces que está formado el complejo y las vesículas están amarradas, o dock, a partir de la terminología en inglés, y esto es cuando están prontas para ser liberadas. A partir de esta configuración, entonces, una vez, reitero, ingresado el calcio, este complejo de proteínas acerca más la membrana vesicular para producir la exocitosis. Simplemente como
un aspecto interesante, menciono que, por ejemplo, las toxinas botulínicas, ¿sí? Que producen envenenamiento, algunas de ellas actúan en clivando o degradando algunos componentes de este aparato molecular, como por ejemplo SNAP25.